su santo favorito, en la cual también podemos incluir otros elementos que más adelante les vamos a compartir. En este momento les voy a compartir lo que es el altar en el punto de vista eucarístico. Es el primer elemento que les compartiremos. Dice, el altar para nosotros es la cruz de nuestro Señor, así como la mesa de Cristo, a la cual se invita el pueblo de Dios. Esto lo podemos encontrar también en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1182. De manera que al reunirse para hacer un altar para sus seres queridos, para el Día de los Muertos, para encontrarse con sus seres queridos, el altar para nosotros es un encuentro sagrado con Dios en nuestra misa diaria. O sea, cuando nosotros realizamos un altar para nuestros seres queridos, estamos haciendo un encuentro con ellos, un encuentro espiritual, donde nosotros podemos ofrecerles por medio de nuestras oraciones, como lo hacemos cuando estamos frente al altar en la iglesia, en la misa. En este aspecto lo podemos nosotros, digamos, em, relacionar el altar de muertos con el altar de la iglesia. El segundo elemento es la presencia. En el Día de los Muertos, las personas esperan este día recordar a sus familiares difuntos, aguardan con paciencia y se preparan para su presencia espiritual, para nosotros en el sacrificio de la misa. El memorial es la remembranza, el hacer viva la verdadera presencia eterna de Dios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, del mismo divinidad de Dios en el ministerio pascual, el único y verdadero sacrificio de la cruz, según nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el memorial de Cristo, de su vida, muerte, su resurrección y la intercesión en presencia del Padre. Catecismo de la Iglesia Católica 1341. En este dice, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere de la celebración de la liturgia por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y su intercesión por nosotros, ¿verdad? O sea que en la misa también nosotros ahí es cuando al momento de la celebración, ¿verdad? Se junta la iglesia, ay, no sé qué fue. La iglesia purgante, la militante que somos nosotros, y la iglesia triunfante que es los que están en la presencia de nuestro Señor, ahí en el momento de la Eucaristía, pues ahí se reúnen las tres iglesias y hace presencia a la iglesia, ¿verdad? El siguiente elemento sería la comunión. De cierta manera, la celebración de Día de los Muertos es una comunión imperfecta del mundo visible con el mundo invisible, los perecidos, o sea, los que ya fallecieron, y los vivientes, nosotros. Es un puente que trasciende tiempo y espacio. Es la añoranza por la vida eterna. Es la esperanza que nos espera un lugar mejor. Sin embargo, para nosotros, la verdadera comunión que tenemos es con nuestro Señor. Es a través de Él y en Él que estamos unidos, visibles e invisibles. Es el triunfo de los redentados
y la máxima unión del Creador con sus creados. Citemos de nuevo en el Catecismo, en el numeral 1326, que nos dice: la Eucaristía es el signo eficaz y causa sublime de la comunión en la vida divina y la unidad con el pueblo de Dios, por el cual persevera la Iglesia. Y por la celebración de la Eucaristía nos unimos ya con la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todo. En, en este aspecto, pues cuando nosotros estamos celebrando en la Santa Misa, ¿verdad? El momento del sacrificio, pues en ese momento nosotros tenemos esa creencia de que el Señor está allí, ¿verdad? Con nosotros. En ese momento Él está invisible, pero nosotros sabemos que está allí en el altar, ¿sí? Él está conviviendo con nosotros, Él está en esa convivencia. Cuando nosotros hacemos el altar en casa para recordar a nuestros seres queridos, normalmente también hacemos esa recordación y sentimos, nosotros creemos que en ese momento también nuestros seres queridos están compartiendo y conviven con nosotros. Por eso es que nosotros hacemos este altar en su memoria, recordándolos y poniendo cosas que a ellos les gustaba para sentir esa convivencia con ellos, como cuando nosotros estamos en la Santa Eucaristía, en la comunión, convivimos, compartimos esa mesa con el Padre. De esa forma, pues podemos nosotros comparar un altar con, con la Santa Eucaristía. El cuarto y último elemento eucarístico sería el más allá. La centralidad de la celebración del Día de Muertos aspira a una vida mejor después de la muerte. La gente cree que sus seres queridos, en cierta manera, están en un lugar mejor que quienes estamos en la tierra. Piensa que sus familiares están felices, dichosos y libres de enfermedad, lo que al final de cuentas apunta a nuestra creencia católica de la visión beatífica en la que veremos a Dios como es Él. Para nosotros, Jesucristo prometió algo mejor. Vivirá en nosotros y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Esta es la esencia de nuestra vida eterna, la invitación a compartir en el banquete eterno del Cordero Pascual en el Nuevo Jerusalén. Pues en esta cita pues vemos lo que nuestro Señor nos ha prometido, ¿verdad? Que después de la muerte pues ya no habrá más tristeza, más pena, sino tan solo el estar en la presencia de Dios, todo será felicidad, y pues es a lo que aspiramos cada uno de nosotros. Aquí ya no hay más dolor, tan solo el estar con Él, el contemplarlo. Creo que eso es esta es la promesa que Él nos ha hecho, que después de que termine nuestro peregrinar en esta vida, pues seremos felices para la eternidad en la presencia de Él, ¿verdad? Dice, en suma, el altar, la presencia, la comunión y la vida del más allá son 4 elementos eucarísticos en los cuales podemos meditar esta celebración. Entonces también nos dice que cada vez que se admire un altar de muertos, meditemos sobre estos elementos, y que al hacer nuestro altar para nuestro ser querido, que este altar nos lleve a, a la Eucaristía. Más que nada que sea no nada más un altar
costumbre o por cultura o porque así lo hemos visto, sino que le demos un sentido más profundo al altar, ¿verdad? Para que nuestro altar siempre nos lleve a la Eucaristía, que nos lleve a estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Verdad? No sé si tengan hasta este momento alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacernos. O quizás ya sabían, ¿verdad? De esto, lo habían visto ustedes de esta forma, lo habían relacionado de alguna forma el altar que nosotros le ofrecemos a nuestros seres queridos en este tiempo a la Eucaristía. ¿Alguna vez ustedes lo habían comparado así o lo habían visto de esta forma? Pues pasamos al punto 2, ¿verdad? Como les comparto, nuestra intención es más que nada que al celebrar el Día de los Muertos y recordar a nuestro ser querido, sea más que nada no solo por costumbre, como, aunque disculpen si soy repetitiva, ¿verdad? Sino ni solo porque nuestros antepasados lo hacían, sino en este momento, llevarlo a, a, mm, a más allá, a un punto más allá, no nada más se quede en costumbre. Y más que nada que nuestro altar sea para honrar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre. Entonces, voy a darles un poquito, a compartirles un poquito sobre el altar de muertos. En el altar de muertos, lo que esencialmente pues deberíamos de poner en nuestro altar sería una imagen religiosa que es un Cristo, una imagen de nuestra Santísima Madre, porque nuestro Señor Jesucristo nos salva del pecado y nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que nuestra Santísima Madre, pues es nuestra intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, que ella intercede por nosotros. Ella es el camino más corto que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la imagen del Cristo y la imagen de nuestra Santísima Madre, para mí, ¿verdad? Yo creo que no debe de faltar en nuestro altar porque es para dar honra y gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Y no debemos de caer en el error que los altares de muertos fueron y son creados para adorar a nuestros difuntos. No, no es para eso, sino es para adorar a nuestro Señor Jesucristo y presentarle a nuestros seres queridos, a nuestro Señor Jesucristo. Porque en veces caemos en ese error de que hacemos el altar, pero como si honráramos al difunto y no si adoráramos a nuestro difunto, a nuestro ser querido, perdón, sino no es para dar honra y gloria a nuestro Señor. La foto de nuestro ser querido, pues la foto de nuestro ser querido es para recordarles a ellos y para orar por ellos. También debe de ir en el altar de muertos. La flor, la flor que se acostumbra a poner en un altar de muertos es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil, como sabemos, es una flor que cuando la cortamos no muere luego, sino que dura un poco más y si la dejamos
en la tierra, pues no se seca. Esa, no sé, allá en México es casi la flor que se da más en este tiempo, que es la que se usa o la que se acostumbra para llevar a nuestro ser, de hecho, al panteón, ¿verdad? Y esta, la flor de cempasúchil nos, nos recuerda la eternidad, ¿verdad? Y también en nuestro altar mm, va el pan. El pan nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el pan que nos da la vida eterna, como nos dice en el Evangelio de San Juan 6:27. Trabajes no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que, pues mientras, en esta lectura yo entiendo, ¿verdad? Que mientras estemos en este caminar, en esta vida, pues trabajemos para que un día estemos ante la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces el otro elemento es el agua. El agua simboliza el agua viva que nuestro Señor nos ofrece y como dice, ¿verdad? Que nuestro Señor en el Evangelio de Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él como un chorro que salta hasta la vida eterna. Aquí vemos cómo cada lectura que yo les estoy compartiendo nos habla para llegar a la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? A la presencia de la eternidad con Él. También otra cosa que debe de ir en nuestro altar es la vela, una vela. La vela simboliza la luz que da vida, la luz de Cristo, y esto lo encontramos en Juan 8:12, donde nos dice, Jesús le habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida, ¿verdad? Entonces, por eso también no debe de faltar en nuestro altar la vela. También en nuestro altar pues va el incienso. El incienso, nada más, ese lo prendemos cuando vamos a hacer una oración por nuestro ser querido. Y esa oración con el incienso es, yo me imagino como, ¿verdad? Que el incienso sube y que es como si esa oración que nosotros estamos haciendo por nuestro ser querido, llega a nuestro Señor, ¿verdad? Siempre recordar a nuestro ser querido ah, por medio de la oración. Y leí un salmo y me gustó mucho porque es el Salmo 141:2 y que dice, suba a ti mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto sean como una ofrenda de la tarde. Entonces, esta es en el altar, pues como sabemos, un altar es una ofrenda y es y el incienso pues es eso. Y como les digo, es una ofrenda a nuestro Señor y es cuando hacemos esa oración para ofrecérsela a nuestro Señor por nuestro ser querido. Este, el último sería la sal, que da un poquito de sal que se pone también en el altar y eso significa que nosotros somos sal para dar sabor a los demás a través del Evangelio. Y estos son los, pues, se podría decir los elementos que podíamos poner en nuestro altar para que no caiga, eh, porque si en veces algunas personas acostumbran a poner am, mm, comida y tienen la creencia que, bueno, eso es lo que
nuestros antepasados o nuestra familia tenía la creencia, ¿verdad?, de que hacían el altar y ponían mucha comida porque el, nuestro ser querido venía y pues no, más que nada el altar es para honrar a nuestro Señor Jesucristo, que ese es el principal motivo del altar, honrar a nuestro Señor y orar por nuestro ser querido. También podemos poner en nuestro altar una flor blanca, ¿verdad? Que esa flor blanca significa que para llevar una vida con la armadura de Cristo y la flor blanca se, significa la iglesia militante. Podemos poner una flor morada, que es la iglesia purgante, y pues la iglesia purgante, ¿verdad? Y la flor amarilla, que pues ya la tenemos en la flor de cempasúchil, que es la iglesia triunfante, que son los que están ya en la presencia de nuestro Señor. También podemos hacer como las flores, ponerlas en una forma de cruz y como les compartí hace un momento, la cruz pues significa que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, simboliza que Cristo nos ha salvado del pecado y nos lleva a la eternidad, ¿verdad? Más que nada, es eso lo que queríamos compartirles, ¿verdad? Que pues hacer nuestro altar, pero perdonen si soy muy repetitiva, pero darle un sentido eucarístico, como les compartíamos los elementos, darle un sentido más a nuestro altar, a, a lo religioso, que no sea nada más por costumbre. Y es bonito porque así recordamos a nuestro ser querido, hacemos oración por él, pero desde un punto de vista más, ¿cómo les podría decir? Mm, no nada más a nivel cultural ni costumbre, sino un sentido más religioso, ¿verdad? Y tener bien en cuenta, ¿verdad? Que en veces yo, por ejemplo, por mí, yo lo digo por mí, porque yo antes, pues sí pensaba que el altar pues era pues un altar para mi hija, pero no, es un altar para uno, en veces cuando está pasando por ese mm, momento del dolor, am, pone ese altar y uno en medio de su dolor, de haber perdido a su ser querido, como que viene eso a su mente de que tiene el altar. Yo, por mí, yo les digo por mí, porque yo cuando recién que mi hija falleció, yo siempre tenía en la mesa su foto y flores, siempre. Entonces, cuando yo leí esto y que nos compartieron esta plática, ahí como que a mí como me abrió los ojos que el altar es para honrar a nuestro Señor. El altar sí es para nada más para recordar a nuestro ser querido, pero a quien vamos a honrar a través de ese altar que vamos a hacer con tanto amor para nuestro ser querido, es para honrar y presentarle a nuestro ser querido por medio de la oración y como les decía, recordándolo con su foto, porque muchas veces pensamos nomás que el altar va a ser para nuestro ser querido, pero no, hay que tomarle el sentido como compartíamos, eucarístico, porque es desde la presencia de nuestro Señor y como compartíamos los elementos, ¿verdad? Que todos los 4 elementos nos llevan a la Eucaristía. No sé si tengan alguna pregunta, ojalá y no nos haya confundido, pero pero sí, am, el año pasado fue el primer año que yo hice el altar para mi hija. Yo no lo había hecho y se me hizo algo
bien bonito porque digo, en ese altar como yo sentía como si yo estuviera presentándole a mi hija a nuestro Señor a través de esa oración y me imaginaba el incienso, cómo sube el humito del incienso y yo decía, "Aquí sube mi oración por mi hija, nuestro Señor". Entonces fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy, muy bonita y me aclaró eso de que yo tenía en mi mente el altar para como si yo fuera a honrar o a mi hija y no, es adorar y darle la gloria al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesús. No sé si tengan algo que me quieran compartir. O si ustedes, algunos de ustedes hacen su altar y lo había hecho o lo hacen de diferente forma, porque como sabemos en México están, am, son diferentes costumbres, ¿verdad? Mm, y pues no sé si quieran compartir. Pues todo está muy claro, y todo está muy bien explicado. Y yo también tiempo atrás lo hacía, pero a mí nunca, quise poner comida porque como que había en mí una duda del que yo decía, pero ¿cómo es posible que les pongan comida? Y después esa comida, ¿qué? ¿A dónde va? ¿O la tiramos? ¿O qué vamos a hacer con esa comida? ¿Cómo que van a venir? Entonces todo es a base de que uno viene haciéndolo, pero por lo que nos han enseñado en México. Pero a como nos lo está explicando ahorita, comadre, pues es otro tipo de enseñanza que tiene mucho significado. Y cuando yo le ofrecí al altar a mi mamá, a mi hermano, yo siempre lo hacía nada más, enfrente de un Cristo y su foto, su veladora blanca, y trataba de buscar la flor de cempasúchil, que sabemos que a veces aquí se batalla para encontrarla, pero en sí, pues yo de la comida siempre me venía que teníamos que ponerle comida y esto y lo otro, pero ahora con esta explicación, pues nos queda más claro. Y pues sí que no falte su vela como, pues sí vea la luz, pero no hacerlo porque las costumbres, sino que tenga un sentido. Gracias. Sí, más que nada, llevarlo a que cada cosa que tengamos lo lleve a nuestro Señor. En cada cosa que sea más en base a nuestra iglesia católica, ¿verdad? También algo que a mí me llamó mucho la atención es donde dice las tres flores, ¿verdad? Que va la, la blanca, la morada y la amarilla. Y como digo, como desde en el altar también se pueden unir las tres iglesias, la militante, la purgante y la triunfante. Y se me hizo muy, muy, muy bonito que en ese altar cómo nos unimos, aparte cómo nos compartía y cómo no es nada más hacer el altar, sino que ese altar también nos lleve la Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo. Y como les compartía, pues más que nada las citas bíblicas, todas estas citas bíblicas y de base a lo que simboliza cada uno de los elementos que ponemos en nuestra altar, son que nos llevan a la eternidad, a la vida con nuestro Señor, a la presencia de nuestro Señor.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Olguita, perdón. Ándele. Yo creo que me perdí del punto importante donde dices que el altar se relaciona con la Eucaristía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se relaciona con la Eucaristía? Perdón. Porque era lo que decíamos que el altar, que Leti, Betty nos compartió este punto que dice, el altar para nosotros es la cruz de nuestro Señor, así como la mesa de Cristo, a la cual se invita al pueblo de Dios, de manera que al reunirse para el altar para sus seres queridos para el Día de Muertos, para encontrarse con sus seres queridos, el altar para nosotros es el encuentro sagrado con Dios en nuestra Santa Misa, en la Santa Misa. O sea que al hacer nuestro altar de muertos, también en la, déjenme leer el, es que este punto lo dio esta vez, pero sí dice que el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente en el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también el símbolo del sepulcro. O sea que, pues cuando hacemos, nosotros cuando vamos a misa, también ahí se presenta el altar, ¿verdad? Fue más o menos lo que se dijo, no sé, Rocío, ¿verdad? Porque pues sí, el más que nada es elementos eucarísticos que tiene un altar, la presencia, porque son los 4 elementos los que nos llevan a la Eucaristía, como también era la otra, la presencia, ¿verdad? Del sacrificio de la misa, porque son los 4, el altar, la presencia, la comunión. No sé si me entiende, Rocío, le leo más. Sí, está bien, Olguita, no te preocupes. Entonces, los 4 elementos, ¿cuáles dijiste que eran? Es el altar, Ajá. la presencia, que es la que nosotros llevamos en la Santa Misa cuando que decimos que en la Eucaristía se une la iglesia militante, la purgante y la triunfante, ¿verdad? Que es la presencia, la comunión, ¿verdad? Que dice, de cierta manera, la celebración de los muertos es una comunión imperfecta del mundo visible con el mundo invisible, los perecidos y los vivientes. Es un puente que trasciende tiempo y espacio. Es la añoranza para la vida eterna. Es la esperanza que nos espera un lugar mejor. Sin embargo, para nosotros la verdadera comunión que tenemos es con nuestro Señor, ¿verdad? Es a través de Él y en Él estamos unidos, visibles e invisibles. Es el triunfo de los redentados y la máxima unión del Creador con sus creados, ¿verdad? Y es donde ya viene la cita del catecismo que dice la Eucaristía es el signo eficaz de la causa sublime de la comunión en la vida divina y la unión del pueblo de Dios por la cual persevera la Iglesia y la celebración de la Eucaristía. Nos unimos ya con la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todo.
Es que más que nada, lo que usted me preguntaba, Rocío, son los 4 elementos que son los que nos lleva a la Eucaristía, ¿verdad? Yo creo por eso la confundí. No, está bien, gracias, Olguita. Nomás que yo nunca había escuchado que el altar para muertos fuera, se le pudiera llamar, o sea así, altar eucarístico. Sí, Nunca lo había escuchado, está muy interesante este tema. sí, sí, porque son los 4 elementos. De hecho, también nosotros cuando Betty estábamos buscando este tema, también no lo habíamos visto así, ¿verdad? De hecho, pues nosotros hacíamos, bueno, yo en mi caso no, en México yo no hacía altar, ¿verdad? Pero sí escuchaba gente que hacía su altar, pero ya como compartí a mi comadre, que porque les, verdad que ella no le ponía comida, pero mucha gente sí le ponía comida, pero como les decía yo, hacer un altar, pero siempre para honra de nuestro Señor, ¿verdad? Y que el presentar a nuestro ser querido, pues sabemos que para siempre en un altar es una ofrenda que ofrece algo y pues nosotros a través de ese altar le ofrecemos a nuestro Señor en oración a nuestro ser querido. Gracias, Olguita. Y de nada. Gracias, Olguita. Muy interesante el tema que está tocando. Eh, um, yo no escuché a Betty, eso entré ya tarde, pero lo que escuché de usted está muy interesante, muy bien. Yo soy de Guatemala. En Guatemala, en mi país, mi familia lo que hace para el Día de los Santos es, hacen el altar, pero se fijan más que todo en que tenga los elementos, am, los elementos, ay, se me fue la palabra. Lo que estaba explicando ahorita, lo de la misa. Eh, estaban, como por ejemplo, que tenga la Biblia, que tenga el crucifijo, que tenga, ponen un vaso de agua, allá sí ponen un vaso de agua que supuestamente para, le ponen el vaso de agua. La explicación que me daban mis parientes es porque el alma en el purgatorio supuestamente está sufriendo y le ponen agua para que se refresque. Es algo que me explicaban, y también tratan de ponerle las flores, pero lo que ellos hacen es que el 2 de noviembre toman esas flores, deshacen el altar, toman esas flores y se las llevan al panteón. Se van todo el día a convivir allá en el panteón. Llevan las flores, le llevan coronas, llevan comida al panteón, pero no es para los muertos. Llevan comida para convivir todos los que llegan ahí al panteón, y llegan a convivir con la comida. Es lo que yo me recuerdo. Ahora sobre lo de lo eucarístico, lo que yo sé de lo eucarístico es que el altar para muertos, para difuntos, se tiene que ser casi similar al altar de la misa. En la misa hay un altar donde se hace el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde está presente nuestro Señor Jesucristo, estamos presentes nosotros y están presentes las almas del purgatorio, supuestamente del purgatorio, y los militantes, los triunfantes, o sea, todos ahí nos reunimos, todos en la misa. Entonces, el altar supuestamente tiene que ser similar al altar de la misa, de la iglesia. Entonces, el altar tiene que llevar también los elementos que Olguita estaba explicando sobre las flores, el Cristo, la palabra, el, um,
Ay, se me olvidó la vela. Vela, el incienso. Tiene que Pienso. llevar incienso, tiene que llevar incienso, porque el incienso es el humo que supuestamente eleva nuestras oraciones hacia nuestro Señor Jesucristo que está arriba y también ay, se me olvidó el nombre de la vela, ay, ¿El cirio? Sirio. el cirio, gracias. Tiene que llevar también tiene que estar el cirio y todos esos elementos tiene que llevar y también la foto del difunto que estamos recordando. No es porque el difunto va a bajar, sino es porque un recuerdo le estamos alabando a Dios para recordando a nuestro ser querido, pero siempre la alabanza y todo lo esencial siempre tiene que ser a Cristo. Sí, era lo que yo les compartí hace un momento, ¿verdad? Que sí, en veces caemos en eso. Am, Como decía, no sé si alcanzó a escuchar, señor Alex, que yo les compartí aquí al principio, cuando mi hija falleció, yo tenía su foto en la mesita y siempre le tenía flores. Entonces llegó un momento que a mí me cayó, o no, pero el altar pues va a ser para honrar a nuestro Señor. Mi hija se queda en mi recuerdo y mi dolor y todo, ¿verdad? Pero en veces en medio de ese dolor uno cae en confusión y piensa que es para adorar a nuestro ser querido y no, es para adorar y alabar y dar honra y gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Pero sí, ese y fue una experiencia propia mía, ¿verdad? Que como yo les compartía, yo el año pasado que hice el altar para mi hija, pues fue el primer año que lo hice después de su partida, pero fue, para mí fue algo, una experiencia diferente, una experiencia de decir cómo este incienso sube con mi oración y cómo le presento yo esa ofrenda que es mi hija, nuestro Señor, y la oración por ella. ¿Verdad? Muchas gracias, señora. Sí, Olguita, sí es que sí logré escuchar de su experiencia, pero no es malo, no es malo tener, pero como dice usted, o sea, lo que pasa es que le traía el recuerdo, el dolor siempre estaba ahí. No es malo tener la foto de nuestro pariente y hacerle una oración, pero no le estás haciendo una oración a ella o a él, no que le estás haciéndole la oración a nuestro Dios, a nuestro Señor, pero siempre teniendo en recuerdos, porque así tiene que ser, que quede en recuerdo nuestros parientes. Sí, así es, y precisamente por eso, pues es tener el altar y si así oramos por ellos, pues ese día qué hermoso, ¿verdad? Presentar ese altar, como dice mi comadre, ese incienso que a mí también me tocó, que qué hermoso da ese incienso, como sube a nuestro Señor, esa oración que estamos haciendo y que verdad pues todo el año se recuerda a nuestros seres queridos, pero poner ese altar como pues sí, ofrecérselo a Dios nuestro Señor por nuestros seres queridos. Gracias, muy bonito tema, muy importante, muy como le quiero decir, muy que ojalá y todos lo supieran para poderlo hacer de esta forma, porque desafortunadamente, mi opinión, nuestras familias a veces tienen otra forma de hacerlo y hay veces que ya nada más lo hacen por hacerlo, por diversión o no le dan el sentido que se necesita. Gracias. Gracias.
Sí, sí, Araceli, lo que pasa es que, que nosotros, es que brilla mucho. Entonces a nosotros nos vamos por el brillo, o sea, no es la luz, sino que es el brillo del metal, el brillo del oro. Nos vamos con el mundo, lo que el mundo hace, o sea, pero a veces no sabemos si está correcto o no es correcto, pero a veces es que lo hace mi vecina, yo lo voy a hacer, es que lo hace mi tío, pues yo lo voy a hacer. Entonces nos vamos conforme lo que va haciendo el mundo, o como dice la frase, ¿para dónde vas? Para donde va la gente, va Vicente. Entonces tratamos de hacer lo que la gente va haciendo, lo mismo como ahorita que viene el Halloween. El Halloween hacemos lo que la gente, el bullicio de la gente, seguimos ese bullicio y no sabemos si está correcto, si ese juicio es correcto o no es correcto. Sí, así es. Así es, sí. Y afortunados de estar conociendo todo esto para nuestro propio crecimiento y para nuestras familias, que a veces es muy difícil, pero no es imposible. Y es como ahorita me vino a mi mente el yo preocuparme de cómo iba yo vestida temprano a misa, que no iba apropiada. Y en realidad, pues sí me preocupaba ir a presentarme con mi señor en tenis, pero lo que importaba era mi interior, mi corazón, y así es como nosotros debemos de ser humildes y presentar esa oración desde el fondo de nuestro corazón a nuestro Señor. Amén. ¿Alguien más que quisiera compartir? Bueno, pues vamos a hacer la oración final. Dice, oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Vivir un día a la vez, disfrutar un momento a la vez, aceptando los sufrimientos como un camino hacia la paz, tomando este mundo pecaminoso como es, tal como Jesús lo hizo, no como yo lo hubiera hecho, confiando que tú harás todas las cosas bien si yo me rindo a tu voluntad, para que esté razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la venidera. Amén. Pues les doy las gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya servido de algo o hayan, ¿verdad? Pues les haya llegado un mensaje a través de este tema. Les agradezco muchísimo de verdad su apoyo, el que estén aquí con nosotros y pues nos seguimos encomendando sus oraciones para que este ministerio siga adelante y podamos ayudar de una forma
a las personas que nos necesitan. Por mi parte es todo, pero sí les agradezco muchísimo que hayan entrado a esta reunión y que de verdad el contar con ustedes, el estar presentes ustedes nos alienta para seguir adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oh, gracias a ustedes, Olguita, por este tema que trajeron acá, porque así es como vamos aprendiendo, así es como vamos sabiendo más de nuestra fe. Gracias y adelante, van por buen camino y espero que más adelante se unan más porque es muy interesante saber sobre esto. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga. Muchas gracias igualmente. Sí, gracias, Olguita. Muy interesante el tema. Muchísimas gracias por todo. A ti y a Betty por preparar este tema. Muchas gracias. Gracias por tu ayuda, Rocío. Buenas noches y bendiciones para todos. ¿Tienen alguna otra pregunta o ya podemos cerrar? Gracias, gracias, Solita, por compartir. Disculpa que no pude, es que estaba en un lugar y no podía abrir el micrófono, pero es muy interesante aprender todo esto. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Que tengan una bendecida noche. Sí, Rocío, yo tengo una pregunta, pero una pregunta para ti. Pues ojalá que te la pueda responder, Alex. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te oigo bien malita? ¿Qué ha pasado? Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, Alex. Yo creo que ya voy de salida, ya puedo hablar. Y aquí vamos, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Oh, qué bueno. Vamos Gracias, Alex. Buenas noches. Bendiciones a todos. Nos vemos a la siguiente clase, Alex. Bendiciones. Gracias, Olguita. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Ya voy para allá también, para la siguiente clase. Hasta mañana, Yolandita.